En este día queremos compartir algunos factores influenciadores de la sostenibilidad en la industria y vamos a tratar un tema esencial como es el manejo o gestión del cambio. Como objetivo principal, vamos a apalancar la sostenibilidad a partir de una adecuada planificación e identificación de los riesgos, los cuales vamos a encontrar en innumerables formas, tamaños, dimensiones, ¿sí? Los cambios son parte fundamental del día a día. De hecho, podemos encontrar cambios en el ayer que están afectando el día de hoy y quizás el día de mañana. Hoy estamos tomando decisiones de gran magnitud o quizás que para nosotros sean de poca importancia, pero que definitivamente van a trazar ciertos retos para el día de mañana. Es por ello que de esta adecuada planificación dependen cosas como la política nacional, los acuerdos internacionales acerca del cambio climático, la continuidad de las grandes compañías y de aquellas que apenas están llegando a un nivel de sostenibilidad económica pues que brinda un punto de equilibrio y entre otros aspectos relacionados o asociados a este punto de planificación. Es tanta la influencia del cambio en nuestras vidas y la importancia de la adecuada planificación que de hecho podemos verlo en un ejemplo claro, como es el café que nos tomamos cada día en la mañana en la tienda de la esquina. Ese café tiene un sabor particular, ¿sí? Y para llevarlo en una forma mucho más real, en el oeste de Cali encontramos una cafetería en el cual se encuentra el café con una extraordinaria intensidad y aroma. Ese café era preparado por una señora que trabajó durante 10 años en esa cafetería. Durante esos 10 años esta señora hizo el mismo proceso para llevar a nosotros, sus clientes, el mismo tipo de café. Una mañana fui por el café, ya hace días que no lo hacía, y este café había cambiado de tono, había cambiado de intensidad y de aroma. Cuando le pregunté a su propietario, me dijo que la señora por problemas de salud ya no se encontraba en el negocio. Entonces, miren lo importante, el café ya no era el mismo. En conversación con esta persona había perdido el 50% de sus clientes, había tenido que despedir 2 personas y su negocio no iba muy bien porque el principal producto era el café servido en la mesa con la misma intensidad y aroma que esperamos nosotros que tenga un producto al cual estamos acostumbrados. De esta manera, si los cambios hubiesen sido planificados o proyectados, notoriamente el propietario se hubiese asegurado de tener una fórmula, de saber qué cantidad de café, cuál era la mezcla ideal y cómo lo queríamos nosotros sus clientes. De esta manera vemos como en un pequeño negocio el manejo del cambio es tan importante como lo es en una gran compañía, como lo es en un gran país. Y de hecho, ¿cómo afecta esto la sostenibilidad de nuestro planeta? Pues todos los días producimos y consumimos de una forma no planificada y no sabemos realmente cuál va a ser el impacto final y cuánto tiempo le queda a este planeta que se deteriora poco a poco, ¿sí? Y minimizamos las necesidades y minimizamos los recursos que de alguna manera necesitan esas generaciones venideras. De esta forma vamos a hacer el ejercicio de identificar aquellos impactos que se pueden dar en nuestra labor día a día. Identifiquemos, por ejemplo, los riesgos sociales, ¿sí? La pérdida de empleo, la reputación de las compañías, las políticas públicas que de alguna manera no tienen en cuenta los grupos indígenas, los grupos sociales, las comunidades específicas y que por ende los proyectos no quedan muy bien porque no toda la cadena de valor está consolidada y está de acuerdo con ciertas iniciativas. Los riesgos ambientales, como el agotamiento de recursos naturales en el ejemplo anterior, los consumos innecesarios de materiales que realmente no aportan a la salud de las personas y la satisfacción de lo que esperamos de un producto. La contaminación, la generación de los desperdicios de cada una de esas actividades.
Y la cultura, que a través del ejemplo que le damos a nuestros pequeños, realmente no es la mejor, porque estamos en una sociedad consumista, en una sociedad que de hecho nos toca la poca sensibilidad. En los riesgos económicos entonces encontramos los sobrecostos, los costos ocultos, las proyecciones comerciales y los subprocesos rentables que se podrían dar si hacemos un proceso bien hecho, bien planificado y bien administrado desde el cambio.